Algo muy extraño está sucediendo en Florida. Imágenes aterradoras circulan en redes sociales, mostrando a lo que parece ser una de las mayores amenazas del reino animal siendo decapitada repentinamente. Y créanlo o no, los responsables de esta masacre no son cazadores tradicionales ni delincuentes comunes. Son equipos especializados en eliminar una especie que se está convirtiendo en una verdadera pesadilla para el ecosistema local. Sí, me refiero a las gigantescas pitones birmanas, serpientes que ya están invadiendo grandes extensiones de Florida, amenazando a la fauna local e incluso a los humanos. ¿Pero qué hace que esta situación sea aún más aterradora? La pregunta que flota en el aire es, ¿OMS qué hay detrás de una cacería tan implacable y aparentemente despiadada? Y lo más extraño de todo, ¿qué impacto podría tener esto en el futuro del estado y el medio ambiente? Las pitones, que han proliferado sin control en los pantanos y bosques de Florida, han alcanzado un punto de sobrepoblación que las autoridades ya no saben cómo controlar. ¿La solución? Una serie de medidas drásticas para intentar exterminar a este voraz depredador. Lo que comenzó como un simple intento de controlar una especie invasora ahora parece haberse convertido en una verdadera batalla por la supervivencia. Las pitones birmanas, capaces de tragarse presas del tamaño de ciervos e incluso caimanes, están siendo cazadas con creciente violencia. Equipos entrenados para afrontar este peligro han llevado a cabo decapitaciones masivas de estas serpientes. Pero la verdadera pregunta es, ¿está este enfoque realmente resolviendo el problema o simplemente creando un nuevo escenario aún más caótico? Pero tranquilos, no se trata solo de serpientes. Hay fuerzas mayores en juego. Y a medida que esta guerra contra las pitones se intensifica, otros depredadores, a menudo invisibles, comienzan a infiltrarse en las sombras. Esta intervención puede alterar por completo la naturaleza de un ecosistema y los resultados pueden ser impredecibles. Contrariamente a la creencia popular, cazar una especie invasora no es una solución sencilla. Es un juego peligroso con consecuencias catastróficas. Y mientras las autoridades intentan controlar la situación, surgen constantemente cuestiones éticas y ambientales. ¿Es lo que ocurre en Florida una batalla entre el hombre y la naturaleza, o simplemente estamos presenciando un drama aún mayor, donde todos somos peones en un juego mucho más complejo e incontrolable? Prepárense para descubrir las respuestas a estas preguntas y más mientras profundizamos en esta historia que está cambiando la cara de Florida e impactando el futuro de la vida silvestre del estado. Bienvenidos a otra investigación a fondo sobre lo que sucede en uno de los ecosistemas más complejos y fascinantes del mundo. Hoy hablaremos de una situación crítica en Florida, donde el máximo depredador local, la temida pitón birmana, está siendo blanco de un control poblacional extremadamente agresivo. Y, sí, esto incluye decapitaciones masivas de estas serpientes gigantes, un enfoque radical que plantea serias dudas sobre los métodos empleados para controlar esta especie invasora. Antes de continuar, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y deja un comentario abajo. Tu interacción es crucial para que podamos seguir ofreciéndote contenido como este. Por cierto, me encantaría saber desde dónde nos ves. ¿Desde qué ciudad y país? Esto me ayuda a comprender mejor a nuestra comunidad global y cómo esta historia está impactando a diferentes partes del mundo. En los próximos minutos, exploraremos todo lo que hay detrás de esta batalla entre el hombre y las pitones, los riesgos que conlleva y, por supuesto, las posibles repercusiones para el futuro de la fauna de Florida y del planeta. Y créanme, esta historia va mucho más allá de lo que imaginan. Desde la invasión de estas serpientes en el estado hasta las medidas extremas que se están tomando para eliminar la amenaza, este video les brindará información y datos sorprendentes que probablemente desconocían. Prepárense para un viaje lleno de información impactante, datos científicos y, por supuesto, un análisis del impacto ambiental de estas acciones radicales. No olviden comentar abajo. ¿Creen que los métodos utilizados son correctos o creen que esta guerra contra las pitones podría descontrolarse? Cuéntenos su perspectiva.
Ahora, trabajemos juntos para comprender esta crisis y las posibles soluciones que se están intentando para revertir esta alarmante situación. Por último, pero no menos importante, les pido que compartan este contenido. Cuanta más gente conozca esta historia, mayor será el debate sobre las posibles consecuencias del control de las especies invasoras. Exploremos, comprendamos y quizás incluso cambiemos el rumbo de esta narrativa. Florida, conocida por su biodiversidad y exuberantes paisajes, se ha convertido en escenario de uno de los mayores dilemas ambientales de la actualidad. El problema comenzó aparentemente simple, pero pronto se convirtió en una crisis de proporciones imprevistas, la invasión de pitones birmanas. Estas serpientes, nativas del sudeste asiático, llegaron a Florida accidentalmente, posiblemente a través del comercio de animales exóticos o por dueños irresponsables que no sabían cómo manejarlas en cautiverio. El resultado fue una explosión demográfica de estas serpientes que comenzaron a ocupar los pantanos y bosques del estado. Con el tiempo, las pitones birmanas se multiplicaron a un ritmo alarmante. Su adaptación al clima cálido y húmedo de Florida fue casi inmediata. Encontraron todo lo necesario para sobrevivir en el ecosistema local, un entorno ideal y una amplia variedad de presas, desde pequeños mamíferos hasta grandes reptiles como caimanes. Lo que parecía una amenaza aislada se convirtió en una verdadera plaga, dañando la fauna nativa de la región. Las pitones son depredadores eficientes y, debido a su tamaño, se alimentan de presas grandes como ciervos, perros e incluso aves rapaces. Su velocidad reproductiva es impresionante, lo que ha acelerado la sobrepoblación. Cada hembra puede producir hasta 100 huevos a la vez, lo que asegura un crecimiento exponencial de la población de pitones. Ante la falta de depredadores naturales, las pitones dominan el territorio, dejando poco espacio para las especies nativas. Esta especie invasora se ha convertido en una amenaza directa y, al mismo tiempo, en un desafío para la conservación ambiental. Ante esta situación, las autoridades de Florida se vieron obligadas a adoptar medidas drásticas para controlar la población de pitones. El primer paso fue crear equipos especializados para cazarlas y capturarlas, pero los resultados fueron insatisfactorios. Las serpientes continuaron proliferando y la situación solo empeoró. Fue entonces cuando se tomaron medidas más extremas, como la decapitación masiva de pitones como una forma rápida de reducir su población. Este enfoque fue el más controvertido y, al mismo tiempo, el más efectivo, con resultados inmediatos. Sin embargo, la pregunta fundamental que surgió fue, ¿realmente resolvería esto el problema a largo plazo? Florida se enfrentaba a una batalla constante, con pocas victorias. Además, existía un importante dilema ético: ¿se estaba llevando a cabo la eliminación masiva de pitones de forma controlada o se trataba de una solución precipitada que podría agravar aún más el problema? La creciente preocupación por los impactos ambientales también se intensificó. Lo que muchos desconocían era que, al erradicar las pitones, las autoridades podrían estar provocando un efecto inesperado o incluso creando nuevas vulnerabilidades en el ecosistema local. Controlar la población de pitones se ha convertido en una prioridad, pero ¿cómo podemos lograr un equilibrio entre la preservación de las especies nativas y la erradicación de una especie invasora tan agresiva? El impacto de las pitones birmanas en el ecosistema de Florida es innegable. Estas serpientes no solo son depredadores voraces, sino que también tienen un profundo impacto en la dinámica poblacional local. Al alimentarse de animales autóctonos, alteran la cadena alimentaria, con consecuencias de gran alcance para toda la fauna de la región. Las pitones no discriminan entre sus presas. Atacan a una amplia variedad de animales, desde pequeños mamíferos como roedores y ardillas hasta animales más grandes como ciervos y caimanes. También compiten directamente con otros depredadores nativos, como el puma, que requiere una fuente de alimento similar. Ante la escasez de presas debido a los ataques de pitones, estos depredadores nativos tienen dificultades para alimentarse, lo que los obliga a migrar a otras zonas o, en muchos casos, a luchar por su supervivencia.
Además, la sobrecarga de presas que dejan las pitones afecta a toda la red trófica. Por ejemplo, algunas de estas presas, como los ciervos, desempeñan un papel importante en la dispersión de semillas, contribuyendo al crecimiento y mantenimiento de la vegetación. Sin estas presas, muchas plantas nativas comienzan a marchitarse y desaparecer. Esto, a su vez, afecta a los herbívoros que dependen de esta vegetación y crea un efecto cascada, perturbando aún más la fauna local. El impacto de las pitones también afecta la biodiversidad general de Florida. Algunas especies de aves nativas, por ejemplo, han perdido sus hábitats debido a la pérdida de presas o la destrucción de las zonas donde habitan. Las pitones, al ser una especie invasora, no tienen enemigos naturales en Florida, lo que dificulta aún más el control de su población. Esto crea una situación que compromete la propia estructura ecológica del estado. Con la invasión de pitones, Florida se enfrenta a un profundo dilema. Si bien las serpientes causan daños directos e indirectos a la fauna nativa, la caza de una especie invasora conlleva complicaciones imprevistas. La reacción en cadena que genera la introducción de una nueva especie en el ecosistema requiere una planificación más estratégica para evitar dañar aún más el equilibrio ambiental. Las medidas inmediatas, como la captura y decapitación de pitones, son eficaces, pero podrían no ser suficientes a largo plazo. Mientras tanto, Florida también enfrenta otras amenazas ecológicas, como la pérdida de hábitat debido al crecimiento urbano y el cambio climático. La introducción de pitones ha apremiado aún más la necesidad de soluciones integrales para proteger la biodiversidad. El impacto de estas serpientes no es solo local, sino que puede afectar el equilibrio del ecosistema global, ya que Florida es un punto crítico para la preservación de varias especies migratorias y endémicas. La caza extrema de pitones birmanas, incluyendo decapitaciones masivas, ha generado un intenso debate. Por un lado, cazadores y científicos creen que estas medidas son necesarias para controlar la población, ya que las serpientes se reproducen a un ritmo alarmante y amenazan la fauna autóctona. Por otro lado, existe una gran preocupación por las consecuencias de este tipo de intervención. En primer lugar, las decapitaciones masivas pueden tener un impacto psicológico negativo en los equipos de caza. Cazar una serpiente tan grande e imponente no solo supone un desafío físico, sino también una complejidad emocional. La decisión de matar a un animal, especialmente a una especie que no es autóctona del ecosistema local, puede ser difícil. Para muchos cazadores y expertos, este enfoque no es una solución sencilla, sino una necesidad ante la creciente amenaza. Sin embargo, la caza extrema puede tener el efecto contrario a largo plazo. La eliminación masiva de pitones puede causar lo que se conoce como el efecto de evitación. Las pitones restantes, al darse cuenta de que están siendo cazadas activamente, pueden volverse más sigilosas, lo que dificulta aún más la captura de las restantes. Es más, algunas pueden incluso desarrollar nuevos comportamientos que dificultan su captura o eliminación. También está el impacto ecológico del exterminio masivo de pitones. Si bien la caza inmediata ayuda a reducir la población de estas serpientes en zonas críticas, no aborda la raíz del problema. Las pitones son solo una parte de un ecosistema más amplio, y su erradicación sin un plan más amplio podría generar nuevos desequilibrios. Otras especies invasoras podrían empezar a ocupar los espacios dejados por las pitones, creando nuevos desafíos ecológicos para la región. Por otro lado, los costos de esta operación de caza masiva son considerables. El gobierno de Florida gastó millones de dólares para financiar las cacerías, equipar a los equipos y garantizar el éxito de la operación. Estos recursos podrían destinarse a invertir en estrategias más sostenibles, como la restauración del hábitat y de especies nativas. Esto plantea una pregunta importante: ¿sería más efectivo invertir en soluciones a largo plazo que gastar una fortuna en métodos que ofrecen resultados temporales? La caza extrema también representa un riesgo para la salud pública. Eliminar tantas pitones de la naturaleza podría tener efectos desconocidos en otras poblaciones animales e incluso en la salud del ecosistema en su conjunto.
La falta de planificación y análisis exhaustivo podría tener consecuencias imprevistas que podrían perjudicar aún más la fauna silvestre de Florida. La erradicación de una especie invasora como la pitón birmana plantea profundas y controvertidas cuestiones éticas, ampliamente debatidas entre científicos, conservacionistas y el público en general. La cuestión central reside en el equilibrio entre el bienestar de las especies nativas de Florida y las consecuencias de una eliminación a gran escala. Si bien las pitones son responsables de daños significativos al ecosistema local, su erradicación masiva también plantea interrogantes sobre los límites de la intervención humana en la naturaleza. Por un lado, tenemos la visión pragmática: las pitones birmanas son formidables depredadores y una amenaza directa para la fauna nativa de Florida. Con su capacidad para consumir una amplia gama de animales, incluyendo ciervos, aves e incluso caimanes, se han consolidado como depredadores de alto nivel en un ecosistema donde carecen de enemigos naturales. Esto significa que, si no se controla, continuarán multiplicándose a un ritmo alarmante y destruyendo la biodiversidad local. En este escenario, la erradicación parece ser una medida necesaria para proteger la flora y fauna nativas y restablecer el equilibrio ecológico. Por otro lado, erradicar una especie no es tarea sencilla ni carece de consecuencias. La ética que subyace a esta acción implica reflexionar sobre hasta qué punto los humanos deberían interferir con los procesos naturales. Las pitones, aunque invasoras, son, en última instancia, seres vivos que desempeñan un papel en su propio ecosistema nativo. Aunque sus presas naturales en Asia sean diferentes a las de Florida, no surgieron allí por casualidad. La pregunta es, ¿hasta qué punto somos responsables de eliminar una especie cuando esta acción podría tener un impacto irreversible en otras áreas de la naturaleza? Además, es crucial cuestionar los métodos empleados para erradicar estas serpientes. La caza indiscriminada, que incluye la captura masiva y la decapitación, plantea serias dudas sobre el dolor y el sufrimiento que padecen estas criaturas. Aunque las pitones se consideran una amenaza, también forman parte de un ecosistema en el que la forma en que las capturamos y matamos puede ser inhumana y poco ética. Esto plantea un dilema sobre la mejor manera de lidiar con una especie invasora. ¿Sería más ético buscar alternativas más suaves, como la captura y la reubicación, o es la intervención extrema, aunque efectiva a corto plazo, la única solución válida? Por otro lado, algunos argumentan que no actuar con decisión solo prolongará el sufrimiento de otras especies. La eliminación masiva de pitones, si bien cruel, puede considerarse un mal necesario dado el riesgo de extinción de las especies nativas de la región. Este punto de vista argumenta que, en casos extremos, debe prevalecer la protección de la biodiversidad local, incluso si el coste humano y ético es elevado. Estos dilemas éticos no son exclusivos de Florida. Especies invasoras como el jabalí en Europa o las liebres en Australia también enfrentan debates sobre la mejor manera de gestionarlas sin causar daños adicionales al ecosistema. Cada caso es único y requiere un análisis detallado para garantizar que la solución no sea más destructiva que el problema original. El gran desafío, entonces, es cómo equilibrar los intereses de la preservación ambiental con la ética de la intervención humana. Erradicar una especie invasora nunca es una solución sencilla. Florida, al igual que otros lugares del mundo, se encuentra en una situación difícil. Las decisiones que se tomen hoy tendrán repercusiones en toda la vida silvestre del estado, así como en la ética de las intervenciones futuras. Cada acción debe considerarse cuidadosamente, ya que el objetivo final debe ser crear un equilibrio sostenible entre la conservación y la intervención, sin comprometer los principios de respeto por la vida y el medio ambiente. El futuro de Florida y su fauna silvestre depende de una serie de decisiones interconectadas que van más allá de la simple eliminación de una especie invasora. Si bien la erradicación de las pitones birmanas es una respuesta inmediata para controlar su población y proteger a las especies nativas, no puede considerarse una solución permanente ni universal. Para garantizar la recuperación y el mantenimiento de la salud del ecosistema de Florida, se requerirá un enfoque más integral que combine el control de especies invasoras con estrategias de conservación a largo plazo.
El control de las pitones es solo una parte de la ecuación. Restaurar los hábitats degradados y proteger las especies nativas son igualmente vitales para restablecer el equilibrio ecológico. En muchas zonas de Florida, hábitats esenciales han sido destruidos o afectados por la urbanización y la sobreexplotación. Crear áreas protegidas donde las especies en peligro de extinción puedan prosperar sin el riesgo de depredadores invasores es una estrategia crucial. Esto no solo ayudará a preservar las especies locales, sino que también permitirá que la naturaleza recupere parte del terreno perdido por la invasión de pitones. Además, es imperativo que Florida invierta en programas de educación ambiental para concientizar al público sobre el impacto de las especies invasoras y cómo cada persona puede contribuir a la preservación de la vida silvestre local. El control de las pitones y otras especies invasoras no puede ser responsabilidad exclusiva del gobierno ni de las organizaciones de conservación. La participación activa del público es esencial para garantizar que las futuras generaciones comprendan la importancia de la biodiversidad y el papel que cada ser humano desempeña en la protección del medio ambiente. El futuro de la fauna silvestre de Florida también depende del desarrollo de estrategias sostenibles de gestión de especies invasoras. Esto implica utilizar métodos de control más inteligentes y menos dañinos, como modificar el comportamiento de las especies invasoras, interrumpir su reproducción o crear barreras físicas para prevenir su propagación. Al mismo tiempo, es necesario continuar la investigación científica sobre la biología de las pitones birmanas para identificar nuevos métodos de control eficaces a largo plazo. Otro aspecto clave es la colaboración internacional. Florida no está sola en su lucha contra las especies invasoras. Muchos otros estados y países enfrentan problemas similares, y compartir información y experiencias puede ser crucial para desarrollar soluciones eficaces. Por ejemplo, el control de especies invasoras en zonas como Hawái, Australia y Europa puede proporcionar información valiosa sobre las mejores prácticas y métodos de erradicación sin causar daños innecesarios a los ecosistemas locales. En última instancia, el futuro de Florida y sus especies nativas depende de una visión integral que vaya más allá de la erradicación de las pitones y se centre en la restauración y protección de ecosistemas enteros. Un equilibrio entre la preservación de los hábitats naturales, el control de las especies invasoras y el desarrollo sostenible es esencial para garantizar que Florida siga siendo un lugar con una biodiversidad rica y única, donde tanto las especies nativas como los seres humanos puedan coexistir en armonía. El desafío es abrumador, pero las oportunidades para crear soluciones sostenibles son igualmente amplias. Adoptando un enfoque equilibrado y colaborativo, es posible restaurar el ecosistema de Florida, proteger sus especies en peligro de extinción y garantizar que el legado natural del estado se preserve para las generaciones futuras. El futuro de la vida silvestre de Florida está en manos de todos, y cada acción cuenta para forjar un futuro más saludable y equilibrado para nuestro planeta. La lucha contra las pitones birmanas en Florida va más allá de la simple erradicación de una especie invasora. Refleja la complejidad de las intervenciones humanas en el mundo natural y las repercusiones de nuestras acciones en el equilibrio ecológico. La lucha por controlar a estas serpientes gigantes no es solo una carrera contrarreloj para proteger la biodiversidad de Florida, sino también un recordatorio de que las decisiones que tomamos hoy moldean el futuro de nuestro planeta. La erradicación masiva, si bien es efectiva en ciertos aspectos, plantea importantes problemas éticos y ambientales. El uso de métodos drásticos puede ser necesario en algunos casos, pero también exige una cuidadosa consideración de las consecuencias a largo plazo. Encontrar el equilibrio entre la protección de la fauna autóctona y el respeto a la vida silvestre es un desafío constante que requiere colaboración, innovación y, sobre todo, un enfoque sostenible. Ahora, más que nunca, es esencial que sigamos aprendiendo de la naturaleza y adaptándonos a los desafíos que presenta. Florida, como muchos otros lugares del mundo, enfrenta una ardua lucha para proteger su biodiversidad. Pero con el compromiso de las autoridades, los científicos, los conservacionistas y la sociedad en general, existe la esperanza de que, juntos, podamos garantizar un futuro más seguro para las especies nativas y el medio ambiente. Y ahora,
Quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas de las medidas que se están tomando para controlar las pitones birmanas? ¿Crees que este tipo de intervención radical es necesaria o existen alternativas más efectivas y éticas? Deja tu comentario abajo y comparte este contenido para que más gente conozca este importante debate. Juntos, podemos marcar la diferencia en la conservación de la naturaleza y garantizar que ecosistemas como el de Florida se mantengan saludables para las generaciones futuras.